Soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 10 del tutorial de conceptos básicos de programación y hablaremos de las pruebas de software. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal y dándole like a este video. Eso me ayuda mucho. Veamos qué son las pruebas de software. Las pruebas de software son un concepto básico de programación ya que son fundamentales para garantizar que el software funcione correctamente, cumpla con los requisitos y sea confiable antes de ser entregado al usuario final. Las pruebas de software consisten en el proceso de evaluar un sistema o sus componentes para verificar que cumple con los requisitos especificados y que no presenta fallos. Las pruebas implican entonces la ejecución del software con el fin de encontrar errores, defectos o problemas antes de que llegue al usuario final. Esto es muy importante porque el hecho de que los usuarios finales encuentren problemas tiene graves implicaciones. Pérdida de confianza en la marca, pueden tener pérdidas económicas, etc. O sea, las consecuencias de los errores en un software pueden ser dramáticas. Sobre todo que cada vez se usa más, incluso para la conducción de automóviles, aviones, etc. ¿Qué importancia tienen las pruebas de software? La primera es evidentemente la detección de errores, puesto que estas pruebas permiten identificar y corregir errores en el código antes de que afecten a los usuarios. O sea, digamos, se hacen antes de entregar el producto. Después, bueno, ofrecen calidad y confiabilidad, puesto que ayudan a garantizar que el software cumple con los estándares de calidad y es confiable para su uso en producción. Es el equivalente al control de calidad que hicieran a un producto en su línea de producción. Se verifica el cumplimiento de requisitos, puesto que aseguran que el software se alinea con los requisitos del cliente o del negocio, verificando que las funcionalidades especificadas se comportan como se espera. Es un problema frecuente en la industria del software que alguien pide una funcionalidad, la persona que lo desarrolla entiende algo distinto y finalmente pues el producto, aunque no tiene errores, no cumple con lo que el cliente esperaba. Entonces, estas pruebas pues permiten también validar los requisitos. El mantenimiento del código es otra de las cosas otra de las otro de los aspectos donde es importante las pruebas de software, porque permiten verificar errores en el software cuando hay cambios en el código sin tener temor de romper lo que existe. Esto es un problema cada vez más frecuente porque muchas veces los softwares se han ido complejizando tanto que tienen componentes que dependen de otros productos, ¿sí? Que van cambiando de versión. Entonces muchas veces sucede que aunque yo no haga ningún cambio en mi software, me entregan una nueva versión de un componente que yo uso y eso puede afectarme. Por ejemplo, digamos que yo uso una base de datos y ahora me entregan una nueva versión de esa base de datos. Los cambios que hacen en esa base de datos pudieran afectar el funcionamiento de mi software y se deben ejecutar unas pruebas de no regresión para ver si eso ha afectado o no. Este tipo de pruebas muchas veces son automatizadas. Las pruebas estas que me ayudan al mantenimiento del código y, y a la verificación rápida de que todo sigue funcionando. Luego está la reducción de costos, puesto que detectar los errores en la primera fase de desarrollo es mucho más económico que corregirlos una vez que el software está en producción. Esto es por lo que comentaba antes. Puede tener consecuencias muy graves y costosas. Incluso hay unas que son intangibles, como los daños a la imagen, ¿no? Alguien que entrega un software lleno de errores, pues no va a tener después una muy buena imagen. ¿Qué tipos de pruebas de software existen? Entonces existen distintas pruebas de software que cubren distintos aspectos del desarrollo y la funcionalidad. Las más importantes son, por un lado tenemos las pruebas unitarias que se enfocan en probar componentes individuales de código, funciones, métodos y clases, de manera aislada. Este es un concepto con el cual los programadores debemos estar bastante familiarizados. Luego tenemos las pruebas de integración que se centran en verificar que los distintos módulos o componentes del sistema funcionan correctamente en conjunto. Esto también normalmente se hace al momento del desarrollo y se pueden hacer con estas mismas herramientas de pruebas unitarias. Luego tenemos pruebas funcionales que validan que el sistema cumple con los requisitos funcionales especificados. Esto normalmente ya no las hacen los desarrolladores, sino otros usuarios.
las pruebas de sistema que también evalúan que el sistema completo para asegurar, o sea, evalúan el sistema completo para asegurar que cumple con los requisitos globales. Esto normalmente tampoco lo hacen los desarrolladores. Tenemos las pruebas de regresión que se realizan después de hacer un cambio en el código para asegurar que las funcionalidades existentes no se vean afectadas. Ahora, este tipo de pruebas se intentan hacer automatizadas, porque son pruebas que se tienen que estar ejecutando con mucha frecuencia. Las pruebas de carga o rendimiento pues evalúan el rendimiento de un sistema bajo condiciones de carga específicas, como un gran número de usuarios simultáneos. Estas pruebas vale decir que no solo sirven para evaluar un software en ciertas condiciones, también permiten determinar si el hardware asociado va a permitir soportar la carga, ¿no? A ver si la máquina tiene las dimensiones necesarias para el trabajo que debe realizar. Entonces, en este caso, estas pruebas sirven tanto para determinar si el software aguanta, pero también el hardware. Luego tenemos pruebas de usabilidad que evalúan más qué tan fácil o intuitivo es interactuar con el software. Esto evidentemente no lo hacen los programadores, sino personas que tienen esa responsabilidad y que tienen cierta experiencia en este tipo de pruebas. También tenemos pruebas de seguridad que identifican las vulnerabilidades en sistemas que podrían ser explotadas por atacantes. Estas son unas pruebas que están tomando cada día mayor relevancia. De hecho, es un área de especialización en la industria del software hoy en día. Hay equipos especializados en la seguridad porque, bueno, cada día hay más dependencia o sea, nuestra vida está completamente informatizada y las vulnerabilidades de las aplicaciones son usadas pues, y causan problemas tremendos. Y también, bueno, tenemos pruebas de aceptación que verifican si el sistema cumple con los criterios de aceptación establecidos por el cliente o por el negocio. Estas normalmente se ejecutan antes de la entrega de un software a un cliente que lo pidió. Existen otros tipos de pruebas, pero estas son las más conocidas, digamos. Luego también podemos categorizar sus pruebas según su ejecución. Hasta ahora lo más común eran las pruebas manuales, en las cuales pues, una persona ejecuta las pruebas manualmente sin el uso de herramientas automáticas. Sí que tienen unas herramientas para ayudar a registrar los resultados de las pruebas y tener, digamos, guardados sus casos de prueba, etcétera, pero no son automáticos. En este caso, en esta forma de trabajo se sigue una lista de pasos predefinidos y se observa el comportamiento del sistema. Por otro lado, tenemos las pruebas automatizadas que sí utilizan herramientas y scripts para ejecutar pruebas automáticamente. Este tipo de pruebas es más eficiente para grandes volúmenes de pruebas repetitivas como las pruebas de regresión. Es una cosa que cada vez se está usando más porque, bueno, como ya les comentaba antes, cada vez hay tenemos más sistemas que probar, no alcanzan, digamos, las personas para probar tantos sistemas y estas tipos de pruebas, pues, son muy rápidas y son muy efectivas para ciertos tipos de pruebas, aunque no reemplazan las pruebas manuales porque en las pruebas funcionales muchas veces es difícil hacerlas automáticas. Además que las pruebas automáticas también tienen algunos problemas de mantenimiento, aunque los vendan como la panacea y sí, resuelven muchos problemas, también tienen sus dificultades. Vamos a ver un poco cuál es el ciclo de vida de las pruebas de software. Primero, pues tenemos una etapa de planificación de las pruebas, donde debemos definir los objetivos y el alcance de las pruebas, seleccionar las herramientas con las que vamos a trabajar y definir los recursos que vamos a necesitar. Los recursos pues serían tanto de hardware, de entornos, como de personas. Luego tenemos una etapa donde diseñamos los casos de prueba. Para crear estos casos de prueba, pues se definen una serie de pasos que tiene que hacer cada prueba y sobre todo, lo más importante, el resultado que se espera que la prueba tenga. Todo esto se hace antes de ejecutar. O sea, tiene que estar muy claro el caso de prueba antes de la ejecución, para que sean, digamos, unas pruebas bien diseñadas. Luego, pues luego o en paralelo, tenemos la configuración del entorno que nos ayuda a preparar el entorno en el que se van a realizar las pruebas, incluyendo la configuración del hardware, software y herramientas de pruebas.
Luego hay un paso que mucha gente se le olvida, pero es un paso muy importante, es la preparación de los datos de prueba. Y es un tiempo que muchas veces consume bastante tiempo, porque tenemos que tener un conjunto de datos sobre los cuales probar. De nada nos van a hacer pruebas si la base de datos está vacía. Entonces tenemos que muchas veces crear unos datos y unos datos con los que sabemos los resultados que vamos a obtener. Muchas veces es la parte más difícil de las pruebas. Bueno, luego, una vez que tenemos todo lo necesario para probar, por supuesto, viene la ejecución de las pruebas, ejecutar los casos de prueba, que también lo que se hace en paralelo con esta actividad es registrar los resultados que se han observado y también reportar cualquier defecto o problema encontrado. Y por último, el cierre de las pruebas, que básicamente lo que es la última actividad. Una vez terminadas las pruebas, se revisan los resultados y se prepara un informe para decidir si el software está listo o no para ser entregado. Vamos a enfocar un poco nuestra mirada en las pruebas automatizadas, debido a que este canal está orientado sobre todo a la instalación de herramientas de programación y en el desarrollo de software. Entonces, veamos un poco qué tipos de pruebas podemos automatizar. Por supuesto, las pruebas unitarias, que ya les dije hace un rato, que son pruebas donde está muy involucrado el programador o es el protagonista, digamos, y son las pruebas más básicas que se centran en verificar el comportamiento de una unidad de código, una función, un método, etcétera, de forma aislada. ¿Qué tipo de herramientas comunes tenemos? Por ejemplo, en Java tenemos JUnit, tenemos el NUnit en C Sharp, el PTest en Python, Jasmine en JavaScript, etc. Luego tenemos también las pruebas de integración, que es donde les dije que también muchas veces los programadores tenemos la batuta, y entonces acá se verifican que los diferentes módulos o componentes de la aplicación interactúen correctamente entre sí. ¿Qué herramientas comunes tenemos? Bueno, tenemos Postman, tenemos Spring Test para Java, y PTest para Python y Citrus, entre otros. Dependiendo del lenguaje, pues también depende la herramienta. Bueno, luego también tenemos las pruebas de regresión, que se realizan para confirmar que las nuevas funcionalidades o cambios en el código no han roto funcionalidades existentes. Son pruebas que se repiten después de cada cambio significativo, son pruebas que se repiten muy a menudo. Y las herramientas comunes en este caso son Selenium, TestNG, Jenkins, Travis CI, y que son herramientas de automatización continua. Luego, pues también tenemos pruebas funcionales, que van a verificar que el software funcione conforme a los requisitos funcionales establecidos. En este caso, estas son pruebas que se centran en el comportamiento del sistema y no en el código con el cual fue escrito. Acá las herramientas comunes son Selenium, Qt y Cucumber, entre otros, por supuesto. También tenemos pruebas de rendimiento, que es muy frecuente que siempre sean automatizadas, que evalúan cómo funciona el sistema bajo distintos niveles de carga y estrés, y estas pruebas incluyen herramientas de carga, pruebas de estrés y pruebas de volumen. ¿Qué herramientas comunes hay? Pues, por ejemplo, JMeter, Gatling y Locust, entre otros. Además, pues también tenemos pruebas de compatibilidad, que verifican que el software funcione correctamente en diferentes navegadores, dispositivos y sistemas operativos, versiones y configuraciones de hardware. Esto es algo cada vez más común y pruebas que llevan mucho tiempo, por eso son automatizadas, porque hay muchísimos navegadores y muchas veces no funcionan las cosas bien en cada uno, porque la máquina virtual que ejecuta cada navegador es propia. ¿Qué herramientas hay? Pues bueno, cosas como Browser Stack, Sauce Labs, Cross Browser Testing. También tenemos pruebas de aceptación. En este caso, se va a verificar si el software cumple con los criterios de aceptación definidos por el cliente o el negocio, y estas pruebas validan que el producto esté listo para ser entregado. ¿Qué herramientas hay para este tipo de actividad? Pues, Selenium, FitNS y Cucumber, por ejemplo. Bueno, también tenemos pruebas de API, que esto es algo muy frecuente hoy en día. Bueno, muchos desarrollos se enfocan al API, que es una forma de desarrollo que se está usando muchísimo, los microservicios en general.
y lo que hacen es que validan las interfaces de programación de las aplicaciones, o sea, las APIs, asegurando que respondan correctamente y que funcionen como se espera. No implican la interfaz del usuario y se centran en el backend. En este caso, pues se usan herramientas como Postman, SOAP UI y, por ejemplo, REST Assured. Y bueno, ¿qué beneficios tienen las pruebas automatizadas? Tienen la eficiencia y rapidez, puesto que estas pruebas automatizadas permiten ejecutar una gran cantidad de pruebas en poco tiempo y de manera rápida, lo que es simplemente imposible con pruebas manuales. Luego, otra ventaja es la reusabilidad de las pruebas, ya que las pruebas automatizadas pueden ser reutilizadas en distintas etapas del ciclo de vida del software y pueden ejecutarse muy rápido muchas veces. Entonces es algo muy beneficioso. Luego ofrecen consistencia, puesto que aseguran que las pruebas se van a ejecutar siempre de la misma manera, eliminando los errores comunes que cometemos los humanos cuando hacemos las pruebas manualmente. Y otro gran beneficio es la detección temprana de errores, porque facilitan la detección de errores en fases tempranas de desarrollo, lo que reduce los costos y tiempo de corrección. En pruebas hay una máxima que dice que mientras más tardes en encontrar un error, más caro va a salir su corrección. Entonces, es muy importante encontrar los errores lo más pronto posible. Y bueno, con esto hemos llegado al final por el día de hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.